El olor a café rancio y a desinfectante barato se adhería a la piel de Laila como una segunda piel, un recordatorio constante de la vida que ahora llevaba. Con la espalda dolorida y los pies hinchados dentro de unos zapatos gastados, servía mesas en un pequeño café de una polvorienta ciudad fronteriza, moviéndose como una autómata entre clientes que apenas la veían. Hacía 5 años que vivía bajo un nombre falso. 5 años desde que había cambiado un palacio por este exilio anónimo. Un vestido de seda por un uniforme manchado. Cada vez que un cliente la miraba con desdén o le hablaba con impaciencia, sentía el eco de una humillación mucho mayor, la que ella misma había elegido. Había renunciado a ser reina para convertirse en una sombra, y cada día se preguntaba si el sacrificio había merecido la pena o si solo había conseguido destruir 2 vidas en lugar de una. En los escasos momentos de calma, su mente la traicionaba, volviendo a un recuerdo tan vívido que dolía físicamente. El rostro de Khalid el día antes de su boda. La forma en que sus ojos oscuros brillaban de amor. La promesa de un futuro juntos que parecía tan real, tan al alcance de la mano. Él era un príncipe, y ella una chica de pueblo, pero su amor había desafiado todas las barreras, o eso creía ella. La noche antes de la ceremonia, el padre de Khalid, el emir, le había presentado un ultimátum brutal: desaparecer o ver a su familia arruinada y a su padre en la cárcel por deudas inventadas. Eligió salvar a los suyos, convirtiéndose en la traidora que abandonó a su prometido en el altar, una villana en la historia de amor del reino. El dolor de esa elección era una herida que nunca había cicatrizado, un veneno que corría por sus venas cada día. La jornada terminó como tantas otras, con el dueño del café, un hombre de mirada lasciva y manos inquietas, llamándola a su despacho. «Has roto 3 platos esta semana, Laila, o como sea que te llames», dijo con una sonrisa cruel. «No puedo permitirme tener a alguien tan torpe trabajando aquí». Fue despedida sin contemplaciones, con apenas unas monedas en el bolsillo. La humillación no terminó ahí. Al llegar al pequeño y abarrotado apartamento que compartía, su compañera de piso la esperaba con sus pocas pertenencias metidas en una bolsa de basura. «Lo siento, pero no puedo mantener a una desempleada. Tienes que irte. Ahora». De repente, Laila no solo estaba sola y sin trabajo, estaba en la calle, sin un techo sobre su cabeza y sin un alma a la que acudir. El mundo se sentía como un abismo abierto a sus pies. Con la bolsa de basura en una mano y el corazón hecho pedazos en el pecho, Laila caminó sin rumbo por las calles de la ciudad. El sol del atardecer teñía el cielo de un naranja enfermizo, presagiando la tormenta de arena que se avecinaba en el horizonte. No tenía dinero para un billete de autobús, ni un lugar donde pasar la noche. Solo le quedaba una opción desesperada: caminar por la carretera del desierto hasta el siguiente pueblo, a decenas de kilómetros de distancia. Era una idea suicida, lo sabía, pero la alternativa era quedarse allí y rendirse por completo. Mientras el viento empezaba a levantar la arena, creando pequeños remolinos a sus pies, se adentró en la inmensidad del desierto, sintiéndose más pequeña e insignificante que nunca. ¿Acaso alguien notaría si simplemente desaparecía entre las dunas para siempre? Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, en el corazón de Al-Zahara, el jeque Khalid al-Zahari gobernaba desde su palacio de cristal. La estructura, una maravilla de acero y vidrio que se alzaba desafiante sobre el desierto, era un reflejo perfecto de su dueño. Imponente, frío y aparentemente impenetrable. Sentado en su despacho, rodeado de un lujo que podría comprar naciones enteras, Khalid era la personificación del poder absoluto. Sus decisiones movían los mercados mundiales del petróleo y su palabra era ley. Sin embargo, detrás de la fachada de control y disciplina de hierro, había un vacío, una herida que el tiempo no había hecho más que infectar. 5 años habían pasado, pero la imagen de un altar vacío y el eco de las risas de sus enemigos seguían atormentándolo en el silencio de la noche. El amor, había decidido, era una enfermedad, y él se había asegurado de ser inmune. La puerta de su despacho se abrió sin previo aviso, y solo un hombre en todo el reino se atrevería a tal insolencia. Su padre,
el antiguo emir. A pesar de haber abdicado, su influencia seguía siendo una sombra persistente sobre el trono. «El consejo vuelve a presionar», dijo el anciano. Su voz era un reproche afilado. «¿Hasta cuándo seguirás posponiendo tu deber? Necesitas una esposa, un heredero. El reino necesita olvidar la vergüenza que esa mujerzuela te hizo pasar». Cada palabra era un golpe calculado, diseñado para recordarle a Khalid su mayor fracaso. La humillación pública de ser abandonado no solo le había roto el corazón, sino que había manchado su reputación de líder infalible, una debilidad que su padre nunca le permitiría olvidar. ¿Cómo podía gobernar un reino si no podía controlar a su propia prometida? «He oído tus preocupaciones, padre. Ahora, si me disculpas, tengo asuntos de estado que atender», respondió Khalid, su voz tan gélida que podría congelar el mismísimo sol del desierto. Despidió a su padre con una mirada que no admitía réplica, pero en cuanto se quedó solo, la máscara de control se resquebrajó. Necesitaba aire. Necesitaba escapar de las paredes de su propia fortaleza. En un impulso, desolló a su personal de seguridad y decidió conducir él mismo hasta uno de los oleoductos más remotos. El desierto lo llamaba. Su silencio, su brutalidad y su inmensidad eran el único lugar donde podía enfrentarse al caos que reinaba en su interior. Quizás, si conducía lo suficientemente rápido, podría dejar atrás los fantasmas que lo perseguían. La tormenta de arena se desató con una furia apocalíptica. El cielo se oscureció y el viento aullaba como un alma en pena, lanzando arena con la fuerza de 1000 agujas. Layla se vio envuelta en un torbellino de polvo y oscuridad, desorientada y aterrorizada. El aire se volvió irrespirable, cada bocanada era una tortura de arena y pánico. Se acurrucó en el suelo, intentando protegerse con sus delgados brazos, convencida de que ese era su final. Se había sacrificado por su familia, había vivido como una paria, y ahora iba a morir sola, borrada del mundo por la misma arena que había sido su hogar. Una amarga resignación la invadió. Quizás era mejor así, un final rápido para una vida de lento sufrimiento. De repente, 2 luces cegadoras atravesaron el velo de arena, acercándose a gran velocidad. Un coche de lujo, negro y brillante como un depredador nocturno, frenó bruscamente a pocos metros de ella. Por un momento, Layla pensó que estaba alucinando, que la sed y el agotamiento le estaban jugando una mala pasada. La puerta del conductor se abrió y una silueta alta e imponente emergió del vehículo, moviéndose con una autoridad que parecía desafiar a la propia tormenta. A medida que se acercaba, sus rasgos se hicieron visibles a través de la ventisca. El corazón de Layla se detuvo. No era una alucinación, era él. Yeke Khalid al-Zahari, el hombre que había amado y destruido, estaba de pie frente a ella, pareciendo un espejismo tallado en ira y poder. Para Khalid, verla allí, en medio de la nada, fue como si el universo le hubiera servido su venganza en bandeja de plata. Durante 5 años la había buscado con los mejores rastreadores del mundo, sin éxito. Y ahora, el destino la ponía en su camino, indefensa y patética. La incredulidad inicial dio paso a una oleada de furia tan pura y helada que le quemó por dentro. Era ella, la mujer que lo había humillado frente al mundo entero, la que había convertido su corazón en piedra. La miró de arriba abajo, observando su ropa raída, su rostro cubierto de polvo y desesperación. La visión debería haberle producido una satisfacción triunfal, pero en su lugar sintió una punzada de algo oscuro y confuso que no supo identificar. Aplastó esa sensación al instante. No había lugar para nada más que el odio. Layla se quedó paralizada, incapaz de moverse o respirar. El príncipe amable de sus recuerdos había desaparecido, reemplazado por este hombre de rostro duro y ojos que la miraban como si fuera un insecto que estuviera a punto de aplastar. Él no dijo nada. El silencio era más aterrador que cualquier grito. Se acercó a ella. Cada paso era una promesa de dolor. Cuando su mano se cerró en su brazo, el contacto fue como una descarga eléctrica. Su agarre era de acero, inquebrantable, posesivo. Tú, siseó, y esa única palabra contenía 5 años de rabia contenida, de noches sin dormir, de orgullo herido.
Sin más, la arrastró hacia el coche, tirando de ella como si fuera un objeto, no una persona. Layla, demasiado débil y conmocionada para luchar, solo pudo tropezar tras él, su destino sellado una vez más por la voluntad de un al-Zahari. El viaje de vuelta al palacio se hizo en un silencio denso y cargado de violencia no expresada. Khalid conducía con una precisión letal, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante de cuero. De vez en cuando, sus ojos se desviaban hacia ella, una mirada rápida y cortante que la desnudaba, la juzgaba y la condenaba. Layla se mantenía encogida contra la puerta, intentando hacerse lo más pequeña posible, sintiendo el peso de su odio como una fuerza física que la aplastaba. ¿Qué iba a hacerle? La incertidumbre era una tortura. Preferiría que le gritara, que la insultara, pero su silencio calculador era infinitamente peor. Era la calma antes de una tormenta mucho más devastadora que la que rugía fuera del coche. Cuando el palacio de cristal apareció en el horizonte, recortado contra el cielo oscuro de la tormenta, a Layla se le encogió el estómago. Era el lugar donde había soñado casarse, donde había imaginado una vida llena de amor y felicidad. Ahora entraba por sus puertas no como una novia, sino como un trofeo de guerra. Los guardias, al ver al jeque llegar con aquella mujer desconocida y desaliñada, bajaron la cabeza respetuosamente, pero sus miradas curiosas la siguieron mientras Khalid la arrastraba por los opulentos pasillos de mármol. Cada paso resonaba en el silencio, un eco de su propia condena. Él no se detuvo hasta llegar al ala privada, subiendo una escalera monumental que la dejó sin aliento, tanto por el esfuerzo como por el miedo. La empujó dentro de una suite tan lujosa que parecía irreal. Las paredes estaban cubiertas de seda, los muebles eran de maderas exóticas y oro, y un inmenso balcón se abría a las vistas del desierto ahora en calma tras la tormenta. Era una jaula dorada, la más hermosa que jamás había visto. Layla se quedó de pie en medio de la habitación, temblando, mientras él cerraba la puerta a sus espaldas con un sonido definitivo. Se giró para enfrentarla, su alta figura proyectando una sombra que la engulló por completo. El momento que ambos habían temido y, en secreto, esperado, había llegado. El cazador por fin tenía a su presa acorralada. Khalid la observó durante un largo momento, saboreando su miedo, su fragilidad. La mujer que había desafiado a un reino entero ahora parecía un pájaro con el ala rota, atrapada en su poder. Una sonrisa gélida, desprovista de cualquier calidez, se dibujó en sus labios. Se acercó a ella lentamente, deteniéndose a un palmo de distancia, obligándola a levantar la cabeza para mirarlo. «Bienvenida de nuevo, Layla», dijo. Su voz era un susurro venenoso, cargado de sarcasmo y triunfo. O debería decir, bienvenida a tu nueva vida. A partir de este momento, eres mi prisionera. Y créeme, la deuda que tienes conmigo apenas ha comenzado a pagarse. Los días que siguieron fueron una tortura de lujo y silencio. Cada mañana, Layla despertaba en sábanas de seda que se sentían como espinas contra su piel, con un desayuno gourmet que se negaba a tocar. La suite era una obra de arte, con vistas panorámicas al desierto que se extendía como una promesa de libertad inalcanzable. Pero para ella, era solo una jaula dorada, cada objeto un recordatorio de que su vida ya no le pertenecía. Era una prisionera de lujo, un objeto de exhibición para la venganza de un hombre, y la incertidumbre de lo que Khalid planeaba para ella era un veneno que corroía su alma lentamente, a cada segundo que pasaba. Desde su despacho, Khalid la observaba a través de las cámaras de seguridad ocultas. Un dios moderno vigilando su creación. Esperaba verla llorar, suplicar, romperse bajo el peso del aislamiento y el lujo insultante. Pero Layla no lo hacía. Se movía por la suite con una dignidad silenciosa que lo enfurecía más que cualquier desafío abierto. Leía los libros de la biblioteca, se sentaba en el balcón durante horas mirando el horizonte, pero nunca derramaba una lágrima. Esta resistencia pasiva era una afrenta a su poder, un recordatorio de que, aunque poseía su cuerpo, su espíritu seguía siendo inalcanzable. Decidió que era hora de aumentar la presión. Esa noche, los guardias la escoltaron a un comedor privado. Una mesa interminable, pulida hasta brillar como un espejo oscuro, estaba preparada para dos. Khalid la esperaba al final,
vestido con un traje impecable que acentuaba su aura de poder depredador. El festín que cubría la mesa era obsceno. Docenas de platos exóticos, frutas que ella solo había visto en libros y postres que parecían joyas. Era un despliegue de riqueza diseñado para recordarle la miseria de la que él la había arrancado. Era una demostración de poder, un claro mensaje de que él podía darle el mundo o quitárselo a su antojo. Laila se sentó, con la espalda recta, sintiendo el peso de su mirada fría sobre ella. El aroma de la comida le revolvió el estómago, no de hambre, sino de angustia. Recordó las noches en que habían compartido dátiles y pan plano bajo las estrellas, soñando con un futuro sencillo. Esta parodia de cena era una profanación de esos recuerdos. Cogió el tenedor de plata, su mano temblando ligeramente, pero no probó bocado. Simplemente miró su plato vacío, convirtiendo su negativa a comer en su única arma. No le daría la satisfacción de verla doblegarse ante sus tácticas. ¿No tienes hambre?, preguntó Khalid. Su voz era un murmullo sedoso y peligroso. Pensé que una mujer que ha vivido de las sobras estaría más agradecida. La crueldad de sus palabras era tan afilada como un cuchillo, diseñada para desangrarla lentamente. Laila levantó la vista, sus ojos encontrándose con los suyos a través de la inmensa mesa. «He aprendido a vivir con poco», respondió ella, su voz apenas un susurro pero firme. «La gratitud es algo que se gana, no se exige». El desafío en sus palabras colgó en el aire, un guante arrojado a los pies de un rey. La rabia brilló en los ojos de Khalid. Una tormenta contenida tras una fachada de calma letal. Se levantó bruscamente. El sonido de la silla al raspar contra el mármol resonó en el silencio. Se acercó a ella, rodeando la mesa hasta quedar de pie detrás de su silla. Su presencia era una sombra abrumadora. Se inclinó, su aliento cálido rozando su oreja mientras susurraba: «Aprenderás a obedecer, Laila. Aprenderás que todo lo que tienes, incluso tu próximo aliento, me pertenece. Y me lo pagarás todo, hasta la última gota de humillación». La amenaza era una promesa, y Laila sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal, un miedo primario que no había sentido hasta ahora. Al día siguiente, su jaula dorada se llenó de regalos. Sirvientas silenciosas entraron en su suite cargando cofres de madera tallada. Dentro, vestidos de seda en todos los colores del arco iris, joyas que cegaban con su brillo y perfumes exóticos en frascos de cristal. Eran las galas de una concubina, los adornos de una mascota preciada. Khalid no la quería rota, la quería hermosa y sumisa, una muñeca viviente para exhibir su victoria. Cada vestido, cada collar, era un eslabón más en la cadena que él estaba forjando a su alrededor. Laila miró los vestidos extendidos sobre la cama. Los colores vibrantes eran una burla a la oscuridad de su alma. Tocó la seda de un vestido azul profundo, el color del cielo del desierto al anochecer, el color que Khalid una vez dijo que hacía juego con sus ojos. El recuerdo fue tan doloroso que retiró la mano como si la tela quemara. No se pondría ninguno de esos vestidos. No se convertiría en el juguete que él quería que fuera. Dejó los tesoros donde estaban y se quedó con la ropa sencilla y gastada que llevaba puesta. Un símbolo de su identidad, la única cosa que él aún no le había arrebatado. Cuando Khalid entró en la suite esa tarde, encontró los regalos intactos y a Laila leyendo junto a la ventana, vestida con su ropa de plebeya. La furia, que había estado hirviendo a fuego lento bajo la superficie, finalmente estalló. Cruzó la habitación en 3 zancadas y le arrancó el libro de las manos, arrojándolo al otro lado de la habitación. «¿Crees que esto es un juego?», rugió, su rostro a centímetros del de ella. «Te vestirás como yo ordene, comerás lo que yo te sirva y me sonreirás mientras lo haces». La proximidad era asfixiante. Podía oler el aroma caro de su colonia mezclado con su ira pura. Laila se vio obligada a echar la cabeza hacia atrás para mirarlo. El corazón le martillaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Pero en lugar de miedo, sintió una oleada de su propio orgullo herido. «Puedes encerrar mi cuerpo, Khalid, pero nunca tendrás mi alma», dijo. Su voz temblaba, pero sus ojos no se apartaron de los suyos. El desafío la sorprendió incluso a ella misma. Por un instante, vio algo más que ira en su mirada. Un destello de confusión,
quizás incluso de respeto a regañadientes. El momento se rompió tan rápido como llegó, pero fue suficiente para hacerle saber que no estaba completamente indefensa. Las semanas se convirtieron en un tenso punto muerto. Él le imponía su poder, y ella resistía con su silencio. Una noche, incapaz de soportar las paredes de su habitación por más tiempo, Layla salió al balcón. La luna llena bañaba el desierto en una luz plateada, y a lo lejos creyó ver el parpadeo de las luces de su pueblo natal. Una ola de nostalgia y dolor la golpeó con la fuerza de un golpe físico. Apoyó las manos en la barandilla de mármol frío, sintiéndose más sola que nunca en su vida. ¿Sabría su familia que estaba viva? ¿La extrañarían o la maldecirían por la vergüenza que había traído sobre ellos? Khalid la encontró allí, una silueta frágil contra la inmensidad del desierto. La había estado observando, como siempre, pero esta vez algo en su postura desolada traspasó su armadura de odio. Por un momento, no vio a la traidora, sino a la joven que había amado, la que le había enseñado a ver la belleza en la simplicidad del desierto. Se acercó en silencio, el sonido de sus pasos amortiguado por la alfombra. «¿En qué piensas?», preguntó, su voz más suave de lo que pretendía, casi gentil. La pregunta la sobresaltó. No se había dado cuenta de que él estaba allí. Se giró. Su rostro era una máscara de sorpresa y cautela. Por un momento, la expresión de él no era dura, sino inquisitiva, casi vulnerable a la luz de la luna. Las palabras estuvieron a punto de salir de sus labios, la verdad sobre el ultimátum de su padre, el sacrificio que había hecho. Pensaba en lo mucho que he perdido. Comenzó, su voz quebrada, pero se detuvo. Revelarle la verdad solo le daría más poder sobre ella, otra debilidad que explotar. «No es nada», concluyó, dándole la espalda de nuevo, reconstruyendo el muro entre ellos. Su retirada lo frustró más que cualquier insulto. Estaba tan cerca de una grieta en su fachada, de una respuesta a la pregunta que lo había atormentado durante 5 años. ¿Por qué? Pero ella se le escapó de nuevo, refugiándose en ese silencio impenetrable. Se quedó allí, observando su espalda rígida, sintiendo una mezcla de rabia y una extraña punzada de dolor por ella. La mujer que tenía delante no encajaba con la imagen de la traidora sin corazón que había alimentado en su mente durante años. Esta mujer estaba rota, y por primera vez, se preguntó si él no era el único que había sufrido. Unos días después, a Layla se le permitió caminar por los jardines privados del palacio, siempre bajo la atenta mirada de 2 guardias. Mientras paseaba por un sendero bordeado de rosales, vio un pequeño pájaro del desierto en el suelo, una de sus alas doblada en un ángulo antinatural. Con cuidado se arrodilló y lo recogió. El pequeño corazón del ave latía frenéticamente contra su palma. Con una ternura que había mantenido encerrada durante mucho tiempo, le examinó el ala y, usando una hoja y una tira de tela de su propio vestido, improvisó una pequeña férula para inmovilizarla. Desde la ventana de su despacho, que daba a los jardines, Khalid lo vio todo. Observó cada movimiento, la delicadeza de sus dedos, la concentración en su rostro mientras atendía al pájaro herido. No había nadie más para quien actuar, ninguna cámara que ella supiera que la observaba. Era un acto de pura compasión. Esa imagen, la de ella cuidando de una criatura tan pequeña e indefensa, se clavó en su mente, chocando violentamente con la narrativa de la mujer calculadora y egoísta que la había abandonado. ¿Podía una mujer capaz de tal ternura ser también capaz de una traición tan fría? Para Layla, cuidar del pájaro se convirtió en un ancla. Le construyó un pequeño nido en una caja en su balcón y lo alimentaba con migas de pan y agua. Era algo pequeño, algo vivo que dependía de ella. En un mundo donde no tenía control sobre nada, este pequeño acto de cuidado era un recordatorio de la persona que solía ser, una mujer que encontraba alegría en sanar, no en destruir. El pajarito se convirtió en su confidente, el único ser ante el que se permitía susurrar sus miedos y su soledad en la quietud de la noche. Esa noche, la imagen de Layla y el pájaro persiguió a Khalid. Se encerró en su estudio, intentando ahogar la confusión con un whisky caro. Pero el alcohol solo avivó las llamas del conflicto en su interior. Los recuerdos del día de la boda lo asaltaron con una claridad brutal.
la expectación, las miradas de los dignatarios, el silencio que se hizo eterno, y luego, las risas ahogadas, las miradas de lástima. La humillación se sentía tan fresca como si hubiera sido ayer. Consumido por el dolor y el alcohol, se levantó y se dirigió a la suite de ella, movido por una necesidad oscura y autodestructiva de enfrentarla. Abrió la puerta de su suite de golpe, encontrándola en el balcón, acunando la caja con el pájaro. Estaba tan absorta que no lo oyó llegar. Él se paró detrás de ella, su sombra cayendo sobre ella. ¿Por qué? Soltó. Su voz era un gruñido áspero, cargado de alcohol y 5 años de dolor. Laila se giró, asustada. Sus ojos se abrieron de par en par al ver su estado. Estaba despeinado, sus ojos inyectados en sangre, la máscara de control hecha añicos. Nunca lo había visto así, tan crudo, tan expuesto. ¿Sabes lo que es estar de pie ante el mundo entero, esperando a la mujer que amas, solo para que te escupa en la cara? Continuó, dando un paso vacilante hacia ella. Me convertiste en un hazmerreír, Laila, en un rey débil que ni siquiera podía controlar a su prometida. Me despojaste de mi honor. Cada palabra era una confesión, una herida abierta que sangraba frente a ella. Ya no era el jeque todopoderoso, sino el hombre al que ella había destrozado, y ver su dolor tan de cerca fue más devastador que cualquier amenaza. El corazón de Laila se contrajo dolorosamente. A pesar de todo, a pesar del odio y el cautiverio, el impulso de consolarlo, de aliviar su sufrimiento, fue abrumador. Khalid, susurró, dando un paso instintivo hacia él. Quería decirle la verdad, quería gritar que lo hizo para salvarlo a él y a su familia, que cada día de su exilio había sido un infierno. Pero las palabras se atascaron en su garganta. ¿Cómo podía explicar un sacrificio a un hombre que solo veía traición? Él la miró, sus ojos oscuros buscando desesperadamente algo en los de ella. Una explicación, un remordimiento, cualquier cosa. La rabia, el dolor y el deseo reprimido durante años finalmente colisionaron en una explosión incontrolable. Acortó la distancia entre ellos, agarró su rostro entre sus manos y aplastó su boca contra la de ella. El beso fue un castigo, una reclamación brutal de lo que consideraba suyo, un acto de posesión y desesperación. Al principio, el beso fue violento, un asalto a sus sentidos. Pero entonces, algo cambió. Bajo la furia de él, Laila sintió el temblor de sus manos, la desesperación en la forma en que sus labios se movían contra los de ella. Y ella respondió. Con un gemido ahogado, devolvió el beso con la misma hambre, la misma pena acumulada. Era un beso de despedidas y reencuentros, de odio y de un amor que se negaba a morir. Por un instante, no eran un captor y su prisionera, solo eran Khalid y Laila, dos almas perdidas encontrándose en la oscuridad. El momento de conexión fue tan intenso que lo aterrorizó. Khalid rompió el beso abruptamente, empujándola lejos de él como si se hubiera quemado. El autodesprecio retorció sus facciones mientras la miraba, jadeando. Había perdido el control. Se había mostrado vulnerable y odiaba a ella por hacerlo sentir así, y se odiaba a sí mismo por ceder. Esto no cambia nada, siseó, su voz ronca por la emoción. Sin otra palabra se dio la vuelta y salió de la habitación, el portazo resonando como un disparo en el silencio de la noche. Laila se quedó temblando, llevándose los dedos a los labios hinchados. El beso la había dejado en ruinas y, al mismo tiempo, le había devuelto la vida. Había probado la verdad en sus labios. El odio de Khalid no era más que una armadura para proteger un corazón que aún latía por ella. Esa verdad era más peligrosa que cualquier cadena, porque le daba algo que no había tenido en 5 años. Esperanza. Y la esperanza, en una jaula dorada, podía ser la forma más cruel de tortura. Desde un corredor oscuro, el antiguo emir había observado la escena, una sonrisa gélida formándose en sus labios. Su hijo se estaba debilitando. Era hora de intervenir. La esperanza, descubrió Laila, era un veneno de acción lenta. Tras el beso robado, una pequeña y traicionera semilla había brotado en el desierto de su corazón. Quizás su furia se estaba agotando. Quizás el hombre que había amado todavía existía bajo las capas de hielo y orgullo. Por eso,
Cuando una sirvienta le anunció con una reverencia que el jeque requería su presencia en una cena formal con el Consejo de Ancianos esa noche, no pudo evitar que un temblor de anticipación la recorriera. ¿Sería este el principio de algo nuevo? ¿Una presentación? ¿Una tregua? ¿Quizás incluso un perdón? La idea era tan aterradora como embriagadora, y se aferró a ella con la fuerza de un náufrago. Desde las sombras de un corredor, el antiguo emir observaba cómo su hijo se perdía en sus pensamientos, con la mirada fija en el horizonte. Había visto el beso en las cámaras de seguridad. Había visto la grieta en la armadura de su hijo, y supo que debía actuar con la rapidez de una serpiente. El control que había ejercido sobre Khalid durante 5 años, a través de la herida de la humillación, estaba en peligro. Esa muchacha, esa campesina insignificante, amenazaba con deshacer todo su trabajo, con devolverle a su hijo la debilidad que él se había esforzado tanto en erradicar. Era hora de darle a Khalid el golpe de gracia, de asegurarse de que su odio por Layla se convirtiera en un fuego inextinguible. Encontró a Khalid en la biblioteca, la copa de whisky en la mano, delatando su tormento interior. «Hijo», comenzó el emir. Su voz era una mezcla calculada de falsa compasión y autoridad paterna. «Sé que estás confundido. Esa mujer tiene el poder de envenenar la mente de un hombre. Por eso tuve que intervenir hace 5 años». Khalid se tensó. Sus ojos se clavaron en los de su padre. «Fui a verla. Es cierto que le ofrecí dinero para que te dejara, pero no hubo amenazas, hijo. Le ofrecí una salida digna, una fortuna para su familia. Y ella la aceptó sin dudarlo un segundo. Se vendió Khalid. Su amor tenía un precio, y yo lo pagué». La mentira, pulida y afilada, se deslizó en el aire y encontró su blanco. Para Khalid, las palabras de su padre fueron como un ancla en medio de un mar de confusión. El beso, su momento de debilidad, la extraña ternura que había sentido al verla con el pájaro, todo era una farsa. Ella era una actriz consumada, una mercenaria que ahora, al verse atrapada, intentaba jugar de nuevo con sus sentimientos. La vergüenza de haber caído en su trampa lo consumió, transformando la incipiente esperanza en una rabia fría y letal. La humilló una vez, y él, como un idiota, casi le había permitido hacerlo de nuevo. Ya no. Esta noche, le recordaría a ella, al consejo y a sí mismo quién tenía el poder. La destruiría públicamente, de una forma tan absoluta, que ni siquiera los restos de su recuerdo podrían volver a atormentarlo. Las sirvientas la vistieron como a una muñeca para el sacrificio. El vestido era de una seda plateada que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, frío y pesado. Las joyas de diamantes en su cuello y muñecas se sentían como grilletes helados. Se miró en el espejo y apenas se reconoció. Parecía una reina, pero sus ojos reflejaban el pánico de una prisionera camino del patíbulo. Cada paso por los pasillos de mármol hacia el gran comedor era una tortura. El silencio de los guardias era ominoso, sus miradas esquivas. La pequeña esperanza que había albergado se marchitaba con cada metro que avanzaba, reemplazada por un terror helado que le atenazaba el estómago. Al entrar en el comedor, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. Una docena de hombres, los ancianos del Consejo de Al-Sahara, la escrutaron con miradas duras y críticas. En la cabecera de la inmensa mesa, Khalid la esperaba. Su rostro era una máscara de mármol, sus ojos oscuros y vacíos de cualquier emoción. No había ni rastro del hombre vulnerable que la había besado. Este era el jeque, el rey, una fuerza de la naturaleza implacable. Le indicó con un gesto seco la silla a su lado, un lugar de supuesto honor que se sentía como el banquillo de los acusados. Layla se sentó, con la espalda tan rígida que temía romperse, el sonido de su propio corazón latiendo en sus oídos. La cena fue una agonía silenciosa. Nadie le dirigió la palabra. Era un fantasma en su propio banquete. Finalmente, cuando los platos fueron retirados, Khalid se puso en pie, atrayendo la atención de todos. «Honorables miembros del Consejo», comenzó, su voz resonando en la sala. «Sé que han existido preguntas sobre la presencia de esta mujer en mi palacio». Hizo una pausa. Sus ojos se posaron en Layla con una crueldad deliberada.
Permítanme aclarar cualquier duda. Hace 5 años, esta mujer me abandonó por una suma de dinero. Hoy, su deuda no ha hecho más que aumentar. Por eso, he decidido recomprarla. No es mi prometida, no es mi futura reina. Es simplemente una cortesana que he adquirido para mi entretenimiento, y servirá a mis propósitos hasta que me canse de ella. Cada palabra fue un golpe físico. Cortesana. La palabra resonó en el silencio, cargada de veneno y desprecio. El aire abandonó los pulmones de Laila. El mundo se desvaneció en un túnel de dolor blanco y agudo. Vio las sonrisas de suficiencia en los rostros de algunos ancianos, la mirada triunfal en los ojos del padre de Khalid. Pero lo único que importaba era la mirada de Khalid, una mirada que la despojaba de su humanidad, que la reducía a un objeto, a una cosa comprada y pagada. La humillación fue tan profunda, tan absoluta, que quemó todas las lágrimas, todo el miedo, dejando solo un vacío helado en su interior. En ese instante, algo dentro de ella se rompió para siempre. Con una calma que no sentía, Laila se levantó. No dijo una palabra, no miró a nadie. Simplemente se dio la vuelta y salió del comedor con la cabeza alta. Cada paso era un acto de pura voluntad. Su dignidad silenciosa fue más impactante que cualquier arrebato histérico. Dejó tras de sí un silencio incómodo, roto solo por el murmullo de los consejeros. Khalid la siguió con la mirada, una extraña sensación de insatisfacción royéndole por dentro. Había ganado. La había destruido frente a todos. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de perder algo infinitamente más valioso? La victoria, por primera vez en su vida, tenía el sabor amargo de la ceniza. De vuelta en la suite, la jaula dorada se sentía más asfixiante que nunca. El dique de contención se rompió, y Laila se derrumbó en el suelo. Pero sus sollozos no eran de tristeza, sino de una rabia pura y cristalina. Había soportado la pobreza, la soledad, el cautiverio. Pero no soportaría ser borrada, que su sacrificio fuera retorcido hasta convertirlo en un acto de codicia. Había huido una vez en silencio para proteger a su familia. No volvería a cometer ese error. Esta vez, no desaparecería sin dejar rastro. Él sabría la verdad. Aunque la verdad fuera lo último que le quedara en el mundo, se la arrojaría a la cara antes de desaparecer para siempre. Encontró papel y una pluma en uno de los cajones del escritorio. Con manos que temblaban de furia y dolor, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un torrente. 5 años de silencio y sufrimiento derramándose sobre la página. Detalló la amenaza del emir, la elección imposible que le había impuesto, el miedo por la vida de su padre, la ruina de su familia. No suplicó, no pidió perdón, simplemente expuso los hechos, fríos y brutales. Era su testamento, la única defensa que tendría jamás. Me sacrifiqué por ti, Khalid, escribió en la última línea, y tú me has convertido en tu monstruo. Que vivas con ello. Con la carta doblada en su bolsillo, buscó a la única persona en el palacio que le había mostrado una pizca de amabilidad, una joven sirvienta llamada Amira. La encontró en los pasillos de servicio. Sus ojos se abrieron con sorpresa y miedo al ver a Laila allí. «Necesito tu ayuda», susurró Laila, su voz ronca por la emoción. «Quiero irme, para siempre». Le contó una versión resumida de su historia, lo suficiente para que la joven viera la desesperación en sus ojos. Amira, que provenía del mismo pueblo que Laila y siempre había dudado de la historia oficial, asintió con una determinación silenciosa. El riesgo era enorme, pero la injusticia lo era aún más. Bajo el amparo de la noche, Amira la guió por pasadizos secretos y corredores de servicio que Laila nunca había sabido que existían. Con el corazón en la garganta, se movieron como sombras. Cada eco en los pasillos era una amenaza. Amira le dio una abaya oscura para cubrirse y una pequeña bolsa con algo de dinero y comida. Al llegar a una puerta trasera que daba a los establos, se detuvieron. «Ve ahora, que Alá te proteja», susurró Amira. Antes de salir, Laila le entregó la carta. «Por favor, déjala en la almohada del jeque. Es lo único que te pido». Con una última mirada de gratitud, Laila se deslizó en la oscuridad, dejando atrás el palacio de cristal para siempre.
El amanecer la encontró en una estación de autobuses polvorienta y desolada a las afueras de la capital. El contraste con el lujo del palacio era brutal. Estaba rodeada de extraños, de olores a sudor y especias baratas, y nunca se había sentido más sola. Era libre, pero ¿libre para qué? No tenía a dónde ir, ni a quién acudir. Había quemado su último puente. Se sentó en un banco de madera astillada. La abaya la protegía de las miradas curiosas, y observó cómo el sol teñía de rosa el horizonte del desierto. Por primera vez en 5 años, no sentía culpa, solo un agotamiento profundo y una aterradora sensación de vacío. Había reclamado su verdad, pero el precio había sido todo lo que le quedaba. Khalid se despertó con un dolor de cabeza punzante y un mal sabor de boca. La resaca del poder era peor que la del alcohol. Su triunfo de la noche anterior se sentía hueco, insatisfactorio. Se levantó y caminó hasta el ala de ella. La suite estaba impecable, silenciosa, vacía. Una punzada de inquietud lo atravesó. Volvió a sus aposentos, y fue entonces cuando la vio. Una hoja de papel doblada, colocada pulcramente sobre su almohada. Su nombre, Khalid, estaba escrito en la inconfundible caligrafía de Laila. Un escalofrío le recorrió la espalda. Pensó que era una nota de suicidio, y el pánico, frío y afilado, le atenazó el corazón. Con manos temblorosas, desdobló la carta. Empezó a leer, y el suelo bajo sus pies comenzó a desmoronarse. Cada frase, cada palabra, era un martillazo contra la estructura de mentiras sobre la que había construido su odio. La amenaza de su padre, la deuda fraudulenta, el sacrificio de ella para proteger no solo a su familia, sino también a él, de la crueldad de su propio padre. La verdad no era una súplica, era una acusación, y lo golpeó con la fuerza de un huracán. La mujer a la que había llamado mercenaria se había sacrificado por él. La mujer a la que había llamado cortesana había renunciado a todo por amor. La carta cayó de sus manos inertes. Se dejó caer de rodillas, el aire escapando de sus pulmones en un gemido ahogado. El odio que había sido su compañero durante 5 años se evaporó, dejando tras de sí un abismo de culpa tan vasto y profundo que amenazaba con consumirlo. La había encontrado, la había torturado, la había humillado de la forma más cruel imaginable, y todo había sido una mentira. Él no era la víctima, él era el villano, y la mujer a la que amaba más que a su propia vida estaba ahora sola en el mundo, rota por su culpa. El jeque invencible, el rey de Al-Sahara, estaba destrozado, ahogándose en la comprensión de su monstruoso error. La rabia que explotó en el pecho de Khalid no fue caliente y ruidosa, sino un cataclismo helado que congeló cada nervio de su cuerpo. Se levantó, pero sus piernas apenas lo sostenían. La carta, esa frágil hoja de papel, contenía el poder de demoler 5 años de odio, 5 años de una identidad construida sobre la base de una mentira. Cada palabra de Laila era un eco de la verdad que él se había negado a ver en sus ojos tristes. La había llamado mercenaria, cortesana, traidora. Y todo ese tiempo, ella había sido una mártir, sacrificándose en un altar que él ni siquiera sabía que existía. El peso de su crueldad lo aplastó, y por primera vez en su vida adulta, el jeque todopoderoso se sintió como un niño perdido, aterrorizado por la oscuridad que él mismo había creado. Su primera llamada no fue a los guardias para iniciar una búsqueda. Fue a Jafar, el consejero más antiguo y leal de su padre. Un hombre que había servido al reino antes de que Khalid naciera, y cuyas arrugas contenían la historia de Al-Sahara. Jafar llegó al despacho del jeque esperando una consulta sobre el precio del petróleo o una disputa fronteriza, pero encontró a su rey de pie junto a la ventana, su silueta recortada contra el amanecer, pareciendo una estatua de pura furia contenida. El silencio en la habitación era tan denso que era casi imposible respirar. Khalid no se giró. Simplemente dijo una frase. Su voz era un arma afilada y mortal. «Cuéntame lo que mi padre le hizo a la familia de Laila hace 5 años, y no omitas ni un solo detalle, o te juro por el trono que te arrepentirás». Jafar palideció. Durante 5 años había guardado el secreto, atado por una lealtad malentendida hacia el antiguo emir y por el miedo a su poder. Pero al ver la tormenta en los ojos de Khalid,
Supo que el tiempo de las mentiras había terminado. Con voz temblorosa, confesó todo: la fabricación de las deudas del padre de Laila, la amenaza de encarcelarlo, la ruina orquestada para su modesta empresa. Detalló cómo el emir había coaccionado a la joven, presentándole una elección imposible. No fue una oferta de dinero, fue una extorsión. Laila no se había vendido, la habían destrozado para que él, Khalid, pudiera ser moldeado en el rey despiadado que su padre siempre había deseado. Cada palabra de Jafar era un clavo más en el ataúd del odio de Khalid, y un clavo más en la tumba de la relación con su padre. Cuando Jafar terminó, Khalid permaneció en silencio durante un minuto que pareció una eternidad. Luego, se giró lentamente, y el consejero retrocedió un paso, aterrorizado por la calma letal que había en el rostro de su jeque. No había lágrimas, no había gritos. Solo una resolución tan fría y dura como el diamante. Convoca una asamblea de emergencia. Quiero a todo el consejo, a todos los ministros y a mi padre en el salón del trono en 1 hora, ordenó. Y asegúrate de que la sesión se retransmita en directo a toda la nación. El pueblo de Al-Zahara va a conocer por fin la verdad sobre la clase de hombres que los han gobernado. La era de las sombras y los secretos había terminado. Khalid iba a quemar el reino de mentiras de su padre hasta los cimientos, aunque él mismo se consumiera en el proceso. 1 hora más tarde, el gran salón del trono bullía de confusión y especulación. Ministros y consejeros susurraban entre sí, preguntándose qué crisis podría haber provocado una convocatoria tan urgente y pública. El antiguo emir llegó con una sonrisa de suficiencia, creyendo que su hijo por fin iba a anunciar un nuevo matrimonio concertado, consolidando así su poder. Se sentó en el asiento de honor junto al trono vacío, aceptando las reverencias de los presentes, sin saber que estaba asistiendo a su propia ejecución pública. La arrogancia lo había cegado por completo al terremoto que estaba a punto de desatarse bajo sus pies. Khalid entró en el salón del trono, no con la pompa de un rey, sino con la determinación sombría de un verdugo. Vestía un uniforme militar negro, sin adornos, que acentuaba la dureza de su rostro. No se sentó en el trono. Permaneció de pie frente a él, un gesto que silenció a la sala al instante. Sus ojos oscuros recorrieron a cada miembro del consejo antes de posarse en su padre, y por primera vez, el antiguo emir sintió una punzada de inquietud. La mirada de su hijo no era la de un títere, era la de un depredador que había elegido a su presa. «Os he reunido hoy», comenzó Khalid, su voz amplificada por los micrófonos, resonando en cada rincón del salón y en cada hogar de Al-Zahara, para corregir una injusticia que ha manchado el honor de este reino durante 5 largos años. Sostuvo en alto la carta de Laila. Creíais conocer la historia de la mujer que me abandonó en el altar. Os la contaron como un cuento de traición y codicia, pero hoy vais a escuchar la verdad, de sus propias palabras. Y entonces, con una voz firme y clara, leyó la carta en voz alta. Cada frase sobre la extorsión, la amenaza y el sacrificio de Laila cayó como una bomba en el silencio atónito de la asamblea. Cuando terminó, un murmullo de incredulidad y horror recorrió la sala. Todas las miradas se volvieron hacia el antiguo emir, cuyo rostro había perdido todo color. Intentó levantarse, protestar, pero la mirada de Khalid lo clavó en su asiento. «Padre», dijo Khalid. La palabra era un insulto en sus labios. ¿Niegas haber amenazado a una joven inocente para manipular a tu propio hijo y mantener tu influencia sobre este trono? El anciano balbuceó una negación, pero su pánico era evidente. Fue entonces cuando Jafar se adelantó, presentando documentos y testimonios que corroboraban cada palabra de la carta. La trampa se había cerrado. La condena de Khalid fue rápida y brutal. Por tus crímenes contra la corona y contra una ciudadana inocente de Al-Zahara, te despojo de todos tus títulos, de todas tus tierras y de todo tu honor. A partir de este momento, ya no eres un Al-Zahari. Eres un exiliado. Tienes hasta el anochecer para abandonar las fronteras de este reino y no volver jamás. El jadeo colectivo de la asamblea fue ensordecedor. Nadie había desafiado jamás al antiguo emir. Khalid no solo lo había desafiado, lo había aniquilado. El rostro de su padre se contrajo en una máscara de odio impotente mientras los guardias lo escoltaban fuera del salón, despojado y humillado.
Pero Khalid no había terminado. Se volvió de nuevo hacia la asamblea y las cámaras. El crimen de mi padre fue la traición, pero mi crimen fue la ceguera y el orgullo. Yo fui quien la torturó con mi venganza. Yo fui quien la humilló públicamente, llamándola cortesana cuando en realidad era una mártir. He deshonrado a la mujer que se sacrificó por mí, y un rey que no puede reconocer la verdad no es digno de su corona. El shock se convirtió en asombro cuando Khalid dio un paso atrás y se quitó la insignia real de su uniforme, colocándola sobre el trono vacío. Por lo tanto, renuncio temporalmente a mis deberes como gobernante. No volveré a este palacio hasta que haya encontrado a Layla y haya suplicado su perdón. Y si ella no me perdona, no merezco gobernar. Sin otra palabra, se dio la vuelta y abandonó el salón, dejando tras de sí un reino en caos y una nación en vilo. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de distancia, Layla había llegado a su pueblo natal. El viaje en autobús había sido una neblina de agotamiento y vacío. Bajar en la plaza polvorienta que no había visto en 5 años fue como entrar en un sueño. Su casa, pequeña y modesta, seguía en pie. Su madre abrió la puerta y por un momento solo la miró, incrédula. Luego, un grito ahogado y unos brazos que la envolvieron en un abrazo que olía a hogar y a lágrimas. Su padre apareció detrás, su rostro envejecido por la preocupación, y la abrazó con una fuerza que le decía todo lo que necesitaba saber. La habían extrañado, la amaban, y a pesar de la vergüenza, estaban felices de tenerla de vuelta. Los días siguientes fueron extraños y dolorosos. Su familia la acogió sin preguntas, pero el pueblo era otra historia. Los vecinos la miraban con una mezcla de lástima y desprecio. Para ellos, seguía siendo la chica que había avergonzado a la comunidad, la que había rechazado a un jeque. La verdad de su sacrificio seguía siendo su carga secreta, y el peso de su reputación manchada era casi tan pesado como lo había sido el odio de Khalid. Se sentía como un fantasma en su propia vida, atrapada entre el alivio de estar en casa y la agonía de ser una paria. ¿Había hecho bien en huir? ¿O solo había cambiado una jaula dorada por una prisión de susurros y miradas de reojo? Fue al tercer día cuando el mundo se detuvo. Un rugido desconocido llenó las tranquilas calles del pueblo. Un convoy de coches negros y relucientes, liderado por el inconfundible vehículo de lujo de Khalid, avanzó lentamente por la calle principal, levantando nubes de polvo. Los aldeanos salieron de sus casas, sus rostros una mezcla de miedo y asombro. El convoy no se detuvo frente a la casa de Layla. Se detuvo en el centro de la plaza del pueblo. Las puertas se abrieron, pero solo un hombre descendió del coche principal. Khalid. No vestía como un jeque, sino con una sencilla túnica blanca, pareciendo más un peregrino que un rey. Layla lo vio desde la ventana de su habitación, y su corazón se detuvo. Un pánico helado la invadió. ¿Había venido a arrastrarla de vuelta? ¿A castigarla por huir? Su padre se puso delante de la puerta, listo para defenderla con su propia vida si era necesario. Pero Khalid no se movió hacia ellos. Se quedó en el centro de la plaza, a la vista de todos, y esperó. Su mirada encontró la ventana donde ella estaba, y en sus ojos no había ira, solo un dolor tan profundo, una súplica tan desesperada, que la dejó sin aliento. No había venido a reclamar a su prisionera, había venido a rendirse. Con el corazón martillándole en el pecho, Layla salió de la casa. Su madre intentó detenerla, pero ella negó con la cabeza. Tenía que enfrentar esto, fuera lo que fuera. Caminó lentamente hacia la plaza, sintiendo los ojos de todo el pueblo sobre ella. Cada paso era una batalla contra el miedo y la incredulidad. Cuando llegó al borde de la plaza, a unos metros de él, se detuvo. El silencio era absoluto, roto solo por el silbido del viento del desierto. Y entonces, ante ella, ante su familia, ante todo su pueblo, el jeque Khalid al-Zahari, el gobernante de Al-Sahara, cayó de rodillas en el polvo. «He pecado contra ti, Layla», dijo. Su voz era fuerte y clara, sin rastro de orgullo, solo de una agonía rota. «Te llamé traidora cuando eras la más leal. Te llamé mercenaria cuando tu único precio era mi felicidad. Te humillé, te torturé y rompí lo más precioso que jamás tuve. No hay perdón para lo que he hecho, lo sé. Pero he venido aquí, frente a tu gente, para decirles la verdad, que tú eres la mujer más honorable que he conocido,
y que yo soy el tonto más grande que este mundo ha visto. Las lágrimas corrían por su rostro sin disimulo, y cada una de ellas era una grieta en el corazón amurallado de Laila. Se acercó a ella de rodillas, sin atreverse a levantarse. He castigado a mi padre. He confesado mis pecados a mi reino, y he dejado mi trono. Porque nada de eso importa sin ti. Te amo, Laila. Te he amado cada segundo de estos 5 años, incluso cuando mi amor estaba envenenado por el odio. Por favor. Su voz se quebró. No te pido que seas mi concubina. Te suplico que seas mi esposa, mi reina, mi todo. Cásate conmigo, no porque te lo ordene, sino porque mi alma te pertenece. Extendió una mano temblorosa, no para agarrarla, sino como una ofrenda, esperando que ella la tomara. Laila lo miró, arrodillado en el polvo, el rey del desierto a sus pies, ofreciéndole su corazón destrozado. Una parte de ella, la joven que lo había amado bajo las estrellas, quería correr hacia él, perdonarlo todo y acabar con el dolor. Pero la mujer en la que se había convertido, la que había sobrevivido al exilio y a la humillación, sabía que las palabras, aunque hermosas, no eran suficientes. La herida era demasiado profunda. Tus palabras limpian mi nombre ante ti, dijo, su voz sorprendentemente firme. Pero mi familia ha sufrido la vergüenza en este pueblo durante 5 años. Su honor fue destruido por las mentiras de tu padre. Un perdón privado no puede sanar una herida pública. Khalid levantó la vista, sus ojos llenos de una nueva comprensión y respeto. No se levantó, no discutió. Simplemente asintió. Tienes razón. La reparación debe ser tan pública como lo fue la ofensa. Sacó su teléfono. Un objeto incongruente en esa escena casi bíblica. Hizo una llamada, poniéndola en altavoz para que todos la oyeran. Soy yo, dijo a su regente. Prepara un decreto real. El nombre de la familia de Laila debe ser restaurado. Se les concederá una compensación por los daños sufridos y una disculpa formal de la corona, que se leerá en la plaza de cada ciudad y pueblo de Al-Sahara, empezando por este. Ahora, cumplió su promesa, no con palabras futuras, sino con una acción inmediata e irrefutable. Su amor no era solo una emoción, era un acto de poder puesto al servicio de ella. Al escuchar la orden, al ver la determinación inquebrantable en su rostro, la última muralla alrededor del corazón de Laila se desmoronó. Él no solo la amaba, la respetaba. Veía su dolor, validaba su herida y estaba dispuesto a mover el mundo para sanarla. Las lágrimas que había contenido durante 5 años finalmente brotaron. Lágrimas de alivio, de pena y de un amor que había sobrevivido al infierno. Dio un paso adelante y lentamente puso su mano sobre la de él. Sí, susurró. Sí, me casaré contigo. El suspiro de alivio de Khalid fue el sonido de un alma que volvía a la vida. Y mientras se levantaba para abrazarla, el pueblo, que había sido testigo de la humillación, ahora era testigo de la más increíble de las redenciones. La segunda boda no se pareció en nada a la primera. No hubo dignatarios extranjeros ni una exhibición opulenta de poder. Se celebró al atardecer en las ruinas del antiguo templo del oasis, el lugar secreto donde se habían enamorado. Solo sus familias y los aldeanos estaban presentes. Laila llevaba un sencillo vestido blanco y Khalid una túnica tradicional. Cuando intercambiaron los votos, no eran un jeque y una plebeya, sino un hombre y una mujer que habían encontrado el camino de vuelta a casa a través del dolor y el perdón. El beso que selló su unión fue tierno, una promesa de un nuevo comienzo, bajo la atenta mirada de las estrellas que habían sido testigos de su amor desde el principio. Esa noche, en una suite del palacio que ya no se sentía como una jaula sino como un santuario, su amor finalmente se consumó. No hubo violencia ni posesión, solo una reverencia casi sagrada en la forma en que Khalid la tocó. Cada caricia era una disculpa, cada beso una adoración. Para Laila, no era solo un acto físico, era la curación definitiva. Sentir sus manos sobre su piel, no con ira, sino con una ternura abrumadora, borró cada cicatriz, cada palabra cruel. Él la amó como si fuera la criatura más preciosa del universo, y en sus brazos, ella finalmente se sintió completa, segura, y por primera vez en mucho tiempo, verdaderamente en paz. Ya no era una prisionera, era la dueña de su corazón,
3 años después, la reina Laila de Al-Sahara caminaba por los jardines del palacio, su mano entrelazada con la de su hijo de 2 años, el príncipe Rashid, que tenía los ojos oscuros de su padre y la sonrisa resiliente de su madre. Era amada por su pueblo, no solo por ser la esposa del jeque, sino por su compasión y su trabajo incansable para mejorar la vida de las familias más humildes del reino. Había transformado su dolor en un propósito, convirtiendo el palacio de una jaula dorada en un faro de esperanza. Esperaban a su segundo hijo, y la risa del pequeño príncipe resonaba entre las flores. Un sonido de pura felicidad que había llenado cada rincón de sus vidas. Khalid la observaba desde la distancia. Un sentimiento de asombro y gratitud lo embargaba cada vez que la veía. Ella no solo lo había perdonado, lo había salvado de sí mismo. Le había enseñado que la verdadera fuerza no residía en el control y el poder, sino en la vulnerabilidad y la capacidad de amar sin reservas. Se acercó a ella y la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla en su hombro mientras veían a su hijo perseguir una mariposa. «A veces todavía no puedo creer que seas real», susurró él en su oído. Laila se giró en sus brazos, su rostro iluminado por una serenidad que había tardado mucho en encontrar. «Estamos aquí porque elegiste el amor por encima del orgullo», respondió ella, besándolo suavemente. Esa tarde, la llevó a las ruinas del oasis, su lugar sagrado. El sol se ponía, tiñendo las dunas de colores imposibles. Se sentaron en la misma piedra donde habían compartido su primer beso tantos años atrás. Khalid sacó algo de su bolsillo, una pequeña y delicada flor del desierto, exactamente igual a la que le había regalado en su primera cita. «Esta flor puede sobrevivir a cualquier cosa», dijo, colocándola suavemente en su cabello. «Igual que nosotros». La atrajo hacia sí, su mirada intensa y llena de una devoción que nunca flaqueaba. «Cada día de mi vida, Laila, desde ahora hasta mi último aliento, te elegiré a ti, siempre a ti». Y en ese beso, bajo el vasto e infinito cielo del desierto, la promesa no era un final de cuento de hadas, sino el comienzo de una eternidad que ambos habían ganado.